La última señal de su celular se registró a las 3:12 de la mañana cerca de un aeropuerto que no figura en los mapas oficiales. Era el 2004 y el equipo nacional de balonmano de México estaba en Alemania para un torneo internacional. Habían sido seleccionados para representar al país, pero su desempeño fue, por decirlo de alguna manera, muy pobre. Perdieron cada partido de manera humillante y al día siguiente se esfumaron por completo. El aire matutino de Múnich era frío y húmedo, típico de un otoño que ya comenzaba a insinuar la llegada del invierno. Los jugadores, envueltos en sus chaquetas deportivas, caminaban con la derrota pesando sobre sus hombros. Sus rostros reflejaban una mezcla de cansancio y decepción, pero también había un atisbo de algo más, algo que nadie podía identificar en ese momento. El torneo se llevó a cabo en un gimnasio de techos altos, cuyo eco resonaba con los gritos de los espectadores y el constante rebote del balón. Las luces fluorescentes, brillantes y frías, bañaban la cancha, mientras el olor a sudor y el sonido de las zapatillas sobre el suelo de madera impregnaban el ambiente. El equipo mexicano había presentado toda la documentación necesaria, lo que permitió que todos los jugadores, más el entrenador y el manager, obtuvieran visas válidas por un mes. Sin embargo, después de su desaparición, el gobierno de México negó la existencia de dicho equipo. Nadie podía entender cómo 23 jugadores, un entrenador y un manager podían simplemente desaparecer. La primera pista surgió cuando la policía alemana revisó las habitaciones del hotel donde se hospedaba el equipo. Las habitaciones, ahora silenciosas y vacías, contaban una historia de prisa y abandono. Las camas deshechas, la ropa sucia apilada en rincones y un par de mochilas vacías eran testigos mudos de una salida apresurada. Allí encontraron una carta escrita en inglés, agradeciendo al club local por su hospitalidad y afirmando que se habían ido a Francia. Pero lo curioso es que, según el personal del hotel, los jugadores dejaron toda su ropa sucia, algo que no cuadraba con la idea de haber continuado su viaje. El recepcionista, un hombre de mediana edad con un bigote espeso y una mirada inquisitiva, recordó haber visto al grupo salir en la madrugada. Eran como sombras, comentó a la policía, se movían rápido, casi sin hacer ruido. Fue extraño, como si supieran exactamente lo que estaban haciendo. Las cámaras de seguridad del hotel mostraron al equipo saliendo en la madrugada, alrededor de las 3 de la mañana, pero el rastro se pierde en ese momento. No hay registros de ellos comprando boletos de tren o de avión hacia Francia. En cambio, un testimonio no confirmado sugería que los jugadores pudieron haber viajado a Italia. La estación de tren de Múnich, con su arquitectura imponente y su constante bullicio, era un lugar donde las historias comenzaban y terminaban a cada momento. Sin embargo, en esa ocasión, no había indicios de que el equipo hubiera pasado por allí. Otra contradicción surgió cuando algunos testigos en el aeropuerto de Múnich afirmaron haber visto a los jugadores abordar un vuelo con destino a París, mientras que otros dijeron que nadie con las descripciones dadas abordó aviones esa noche. Además, las autoridades encontraron que la cámara de seguridad del aeropuerto, que podría haber confirmado esta información, carecía del disco duro donde se almacenaban las grabaciones de esa semana. En México, la noticia de la desaparición del equipo se extendió rápidamente. Familiares de los jugadores estaban preocupados y confundidos. La madre de uno de ellos, una mujer robusta con ojos cansados pero llenos de esperanza, recibió un mensaje de texto que decía: "Estamos bien, no se preocupen". Los mensajes fueron enviados desde un número desconocido y nunca más volvió a comunicarse. La policía mexicana, al investigar el nombre del remitente, descubrió que el número estaba registrado a nombre de una persona que había fallecido años antes. La hipótesis más discutida era que el equipo había solicitado asilo político o que simplemente habían decidido emigrar de manera ilegal buscando una mejor vida en Europa.
Sin embargo, nadie podía explicar cómo habían logrado organizar tal operación de manera coordinada y sin dejar rastro claro en los sistemas de control de frontera. El director del CSEP, un hombre alto y de porte serio, visiblemente frustrado, declaró en una conferencia de prensa improvisada que nunca más invitarían a equipos de ese país. Su voz resonó en la sala, cargada de indignación y un dejo de impotencia. Mientras tanto, las autoridades en Alemania y México no lograron encontrar una explicación lógica para el suceso. La presión mediática era intensa y cada día que pasaba sin respuestas, la incertidumbre se hacía más palpable. En las calles de México, la desaparición del equipo se convirtió en un tema de conversación recurrente. En los mercados, las plazas y los autobuses, la gente especulaba sobre el destino de los jugadores. Seguro que están escondidos en alguna parte, decía un hombre mayor en una cafetería del centro. O quizás ya están en otro país, comenzando una nueva vida, respondía su acompañante, una mujer de voz suave y mirada escéptica. Hasta el día de hoy, no hay pruebas concluyentes sobre el destino del equipo. ¿Fue un intento de escape planificado con precisión militar o un desafortunado accidente del que nadie ha querido hablar? La pregunta persiste, dejando una incómoda incertidumbre que se siente como una sombra en la historia deportiva de México. Cada año, en el aniversario de su desaparición, algunos familiares se reúnen en una vigilia silenciosa, encendiendo velas y recordando a sus seres queridos, esperando que algún día la verdad salga a la luz.